El Festival de Teatro Clásico de Mérida ya ha alcanzado las 10.000 entradas vendidas de forma anticipada en menos de un mes. Esto supone que un año más la edición despierta un alto interés de público por esta cita extremeña del teatro grecolatino. Resulta difícil que una actividad que cumple este año 64 ediciones continúe captando la atención y supere cada año las cifras de asistencia de ediciones anteriores. Igual que resulta difícil que un año más, y llevan 21, el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino reúna a 14.000 alumnos de toda España y de otros países. Mérida tiene dos joyas de la escena que debe cuidar mucho, y en esto las instituciones deben desarrollar su papel de garantes en el tiempo, porque no se puede descuidar estas dos citas que son las más importantes de España en su género. Ahora toca esperar a que se inicien las obras en el María Luisa y se pueda sumar en invierno la oferta teatral de calidad de la que siempre ha presumido esta ciudad. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En la Picota en Televisión Extremeña. Es la edición número 756. Hoy están con nosotros para hablar de estos y otros muchos temas de actualidad. Los picoteros de los martes. Leona Gales, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal la Semana Santa y estas vacaciones la Semana Santa, televisivas? Las vacaciones estupendas. La Semana Santa muy bien. Nosotros hemos estado en Mérida porque, bueno, nos gusta mucho la Semana Santa de Mérida y la disfrutamos aquí. Así que lo hemos pasado pues muy bien. Fernando Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. ¿Has recogido muchos espárragos últimamente? Pues sí, lo cierto es que se me ha ido bien. Pues es que hay espárragos para todo el mundo, ¿eh? O sea que, y efectivamente los hay, enormes. Los ves bambolearse con un poquito de viento y da gloria. Salir corriendo detrás de ellos y cogerlos. Muy bien, sí, además hay para todo el mundo, ¿eh? Marisa Tena, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú has tenido vacaciones en Semana Santa o no? He tenido un poquito de vacaciones y si llego a saber que está Fernando de espárragos me hubiera apuntado. Es un vicio esto de los espárragos, ¿eh? Sí lo es, sin lugar a dudas. Me encanta ir y los que van conmigo, o incluso cuando voy solo, sí, que siendo un sitio que no entrañe mucho peligro, porque, hombre, es un riesgo, ¿no? Entonces, pues, estás en el campo a las 12 de la mañana, un sol espléndido, cuando lo haces, si no, no voy, claro, lloviendo, ¿no? Y da gloria esa naturaleza, esos montes. Así. Estás esperando que deje de llover para que salga el sol para salir. Sin lugar a duda, estoy deseando. Van a ser muy hermosos. Los esparragueros no les gusta llevar gente y decir de dónde los cogen. Allí en el pueblo, todo el mundo dice, ¿y dónde lo has cogido? Dice, en el campo. Ah, claro. Punto. Ni más explicación, en el campo. Bueno, entramos en materia. El Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida ha pedido al equipo de gobierno este lunes que el remanente de tesorería positivo del ejercicio 2017, que se anunció la semana pasada, se destine a pagar la carrera profesional que se les adeuda, dice, a los funcionarios municipales, y otra parte se dedique a amortizar la deuda. Molina, que es el portavoz en esta materia, solicita al gobierno local que redacte un borrador de presupuestos y respete los plazos en las convocatorias de los plenos municipales para poder trabajar con los plazos tasados que se exigen en la ley. Leonor, ¿qué te parece esta propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular Emeritense? Bueno, lo primero, antes que la propuesta del Partido Popular Emeritense, lo que sí me alegra, y no sé si por deformación profesional, es que haya un remanente de tesorería positivo. Porque, bueno, claro, eso indica que tenemos, en principio, una buena salud financiera. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia para la ciudad de Mérida. Y luego, con respecto a la petición que hace el Grupo Popular, yo lo único que tengo que aportar a eso es que, pues desde el año 2012 tenemos una ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Ley 2/2012, que es la que establece el destino del superávit. Como la ley fue una ley orgánica del año 2012, pues a continuación se produjeron los años posteriores unos reales decretos que iban estableciendo a medida que iba mejorando la situación financiera española y íbamos superando poquito a poco la crisis, pues esos reales decretos de todos los años iban estableciendo pues lo mismo, donde tenía que ubicarse ese superávit que tenían los ayuntamientos. Desde luego, yo por lo que he visto, la prioridad absoluta es la deuda pública, con lo cual ahí sí coincido con la aportación que se hace desde el Grupo Popular,
porque esa es la prioridad absoluta. Y también otro de los artículos de esa ley, pues lo que intenta es que se vaya eliminando ese endeudamiento que tienen las corporaciones locales. Para que más o menos se entienda, porque claro, tú dices, bueno, ¿y cómo hacemos esto, no? Pues entonces la propia Federación Española de Municipios y Provincias, pues yo creo que fue por el año 2013, ya hizo una circular donde desarrollaba algunos de los artículos, el articulado de esa ley orgánica, para que tuvieran claro los ayuntamientos que, bueno, pues lo prioritario era desde luego la eliminación del endeudamiento de las corporaciones locales. Me llama un poco la atención porque desde luego donde no se destinaban esos fondos era a gastos de personal, o sea, ahí los fondos no se destinaban. Es más, yo esta mañana, echando un vistazo, pues he estado viendo, bueno, pues una de las publicaciones del Boletín Oficial del Estado, entonces dice que la inversión de ese superávit pues podrá tener reflejo presupuestario en algunos de los grupos de los programas siguientes. Entonces te habla de seguridad y orden público, de ordenación del tráfico, protección civil, prevención y extinción de incendios, vías públicas, parques y jardines, asistencia social primaria, creación de centros docentes, funcionamiento, en fin, una serie bueno, pues dentro del propio ayuntamiento, pues departamentos donde sí contempla la ley que se pudiera dirigir ese superávit que se tiene. De todas formas, estamos a expensas de ese decreto, que es el que marca el Ministerio de Hacienda, donde diga este año donde se puede. ¿Ese es el decreto? El decreto del Ministerio de Hacienda ya está, porque el decreto está publicado, Real Decreto Ley 1/2018 de 23 de marzo, por el que se prorroga para el año 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas. Y aquí este Real Decreto, por eso te digo, este Real Decreto viene a ampliar la Ley Orgánica del año 2012, posteriormente cada año sale un Real Decreto donde se va diciendo, bueno, pues si hay superávit se tiene que ese superávit destinarlo a esto, y este en concreto es el del año 2018. Bueno, yo creía que no había sido porque sinceramente el pasado viernes cuando se anunció ese superávit, esto salió en el mes de marzo, el día 23 de marzo. Superávit, el alcalde dijo que estaban esperando precisamente en la FEM la publicación de ese decreto para que dijera dónde pues se iba no, a destinar. Este Real Decreto está publicado 24 de marzo de 2018 y ya se sabía y ya se sabe dónde tiene que ir. Bueno. Desde luego siempre es prioritario la eliminación de deuda en las corporaciones. En cualquier caso será difícil entonces que se cumpla uno de los acuerdos que ha establecido el gobierno del PSOE local con Izquierda Unida y con Podemos en destinarlo a asuntos sociales y educación, ¿no? Porque no... Asuntos sociales ¿Lo pone? Sí. Sí lo pone. Sí lo pone. Vale. Marisa. La educación también. A ver, es que yo creo que la cuestión se trata de aclarar distintos conceptos porque si no es un poco complicado el tema. Es verdad que el decreto establece en qué se puede invertir ese superávit, pero no es tanto que diga que obligatoriamente haya que hacerlo para amortizar deuda. Es decir, cuando hablamos de pagar deuda, estamos hablando de entregar dinero a la banca y de quitar la deuda que hay con la banca para reducirla. Y las otras opciones que da, que están dentro del decreto, es que ese mismo dinero se pueda destinar a mantenimiento de vías públicas, de parques y jardines, material social y demás. Por tanto, lo que se trata es de ese superávit, ¿en qué se invierte? ¿En darle a la banca un dinero para anticipar unos pagos de algo que ya se está pagando puntualmente? ¿O lo que hay que invertirlo es en aquellas acciones que vayan al mismo tiempo a dinamizar la economía de la ciudad y que vaya a revertir en la propia gente? Y yo creo que en eso la prioridad debe ser la gente antes que la banca. Y cuando hablamos de gente, claro, y cuando hablamos de gente estamos diciendo en que hay que darle dinero para que se puedan realizar esas obras de mantenimiento de vías públicas, esas obras de mantenimiento de servicios, que al final lo que va a ser es empleo para las empresas contratarán, si las empresas contratan hay empleo para la ciudadanía y si la gente tiene trabajo y tiene dinero, pues al mismo tiempo estamos dinamizando la ciudad con una inversión que va a ser buena para todos, mucho mejor que el tema de la banca. Desde luego a nadie creo que se le deba pasar por la cabeza, si quiere hacer una política realmente social y que beneficie a la mayoría, es pensar primero en la banca, ni tampoco en el tema de personal, primero porque no es una cuestión que lo permita tanto el decreto, sino que además
Yo la verdad es que me sorprendo un poco, porque yo hago memoria de cuando yo estuve en el ayuntamiento y, hombre, que se le entre ahora al Partido Popular la preocupación en materia de personal es llamativo. Primero, porque se tendría que haber informado que lo que es la carrera profesional del año 2017 está pagada. Y segundo, que cómo puede hablar de garantizar derechos de los trabajadores municipales el Partido Popular, que solamente voy a recordar dos cosas. Una, hizo un ERE para 80 personas, Leonor lo recordará bien, que lo tumbó. No se hizo un ERE. Sí, bueno. No se hizo. Fíjate si lo hicisteis, que fue el juzgado el que tuvo que decir que no. Estás que estás equivocada, jamás fue al juzgado. El ERE, para poderlo hacer, tenía que tener previo el consentimiento de las centrales sindicales y la administración. Si se dictó la nulidad, Leonor. Y como no se llegó al acuerdo, no se pudo hacer el ERE. Bueno, pues pregúntale a las 8, no se pudo hacer porque vosotros lo planeaste y porque conseguimos pararlo porque hubo un error formal desde el primer momento. Está totalmente equivocada, nadie paró nada. Igual, el ERE no se pudo hacer. No, pero te voy a seguir, pero si me da igual ese ejemplo, si tenemos muchos más, tenemos el ejemplo de cómo el Partido Popular nunca ha pagado por igual a las personas que han entrado con contratos temporales que las personas indefinidas, cómo tenemos por igual las formas de acceso a lo que ha sido la función pública, en definitiva, que no entiendo mucho la contradicción entre lo que es la práctica política y que ahora venga a reclamar algo que desde luego no ha estado nunca entre sus prioridades, que ha sido la defensa de los derechos de los trabajadores. Fernando, tu opinión. A ver, la verdad es que, bueno, voy a ver si centro un poco. En principio, lo que tú has anunciado inicialmente son realmente unas palabras de Fernando Molina. Sí. Una sugerencia de Fernando Molina. Bueno, el grupo municipal del Partido Sí, Popular. ya, lógicamente, pero que ha sido en boca de Fernando, el portavoz ha sido Fernando. Y claro, nos sitúa Leo claro, legalmente, Marisa es abogada y sabe de más de lo que hay. Digamos, los parámetros que establece la ley de financiación, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que establece mediante decretos en qué se puede gastar. Bueno, pues la sugerencia de Fernando es una sugerencia que el alcalde dirá, muy bien, muchas gracias, estás haciendo tu labor de oposición y me sugiere una serie de cosas. Ahí es donde yo quería incidir, porque es como tú lo planteas. Lógicamente, no me creo que el grupo municipal gobernante, el PSOE, determine los gastos en aquello que no puede porque por decreto se lo prohíbe. Claro, Marisa, por otra parte, hace una declaración de intenciones, el tema de la banca y tal. Yo me voy a limitar a comentar la situación concreta de la noticia que tú nos planteas. En principio, habría que distinguir entre si es superávit en términos de capacidad de financiación, que es una forma de tener más dinero, y otro es el remanente de tesorería positiva, que es el que se nos dice aquí. En el primer caso sí hay que preferentemente gastarlo en la deuda, el otro se puede gastar en otros gastos generales, posiblemente con un poco la directriz que establece el decreto correspondiente. Pero me imagino que lo noticioso es que sea el grupo de la oposición el que establece, el que diga en qué se debería gastar. Antonio Rodríguez Osuna dirá, muy bien, gobernar es decidir, y yo, dentro de lo que la ley me permita, voy a gastarlo en aquello que me parezca más oportuno. Y ahora sí, lógicamente estoy más de acuerdo que se gaste diríamos en eso, en aquello que tenga una repercusión social interesante, que no que bueno, pues si se va pagando la deuda, pues deje usted que se vaya pagando. Lo que no me parece bien es que se gaste más de lo que se tenga, pero si hay un remanente, pues que se gaste más bien en fines sociales, me parece más oportuno, siempre que la ley lo permita. Vale, con una segunda ronda rápida. Hasta ahí ¿Queréis puntualizar algo más sobre este tema? Bueno, yo sí también quiero aclarar, lo he dicho antes, que hay una circular de la FEMPES, de la Federación Española de Municipios y Provincias, una circular en el año 2013, y desde luego sigue haciendo hincapié en la aplicación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad, y sigue haciendo hincapié, dice, en tanto el saldo citado siga siendo positivo, irá destinado sucesivamente a los siguientes fines. Primero, a la financiación de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 31 de diciembre. Segundo, a la amortización de las operaciones de endeudamiento vigentes, tercero, a la financiación de inversiones que sean financieramente sostenibles. Cuarto, en el caso de que no se aplique total o parcialmente el destino anterior, se deberá aplicar a la cuantía restante amortización adicional de operaciones de endeudamiento. En fin, lo que sí queda claro es que poquito a poco vamos superando las dificultades que hemos tenido desde el año 2012
dificultades que precisamente también nos llevó a... El Gobierno tuvo que aprobar una ley de racionalización del gasto y precisamente en aplicación de esta ley de racionalización del gasto las corporaciones locales lo pasamos fatal. Lo pasamos muy mal porque había unos planes de saneamiento incumplidos, por lo menos en el Ayuntamiento de Mérida cuando yo llegué ya era el tercer plan que se aplicaba y era una situación pues francamente insostenible. No se podía mantener, el capítulo de personal tal y como estaba no se podía sostener. Por primera vez, lo que decía Marisa Tena, por primera vez el Gobierno permite que se pudieran hacer ERES en las administraciones públicas. Eso sí, lo normal es que tenías que estar de acuerdo con las centrales sindicales. Incluso se intentó en el Ayuntamiento de Mérida porque se entendía por el estudio que se había hecho que en fraude de ley había más de 300 trabajadores. Entonces, como ese ERE no pudo llegar a término, incluso no se pudo presentar en ningún sitio, ni siquiera ni en la delegación de trabajo, porque las centrales sindicales optaron a la negativa a ese ERE. Entonces, la única posibilidad que quedó en un momento dado fue el ir despidiendo a ciertos trabajadores, que eso se ha podido hacer siempre, los despidos objetivos por ley. Y bueno, pues sí se despidió a gente, situación muy lamentable. A mí, desde luego, como en ese momento delegada que era, no me hubiera y no me gustaría volverme a encontrar otra vez en esa situación, porque desde luego te queda un sentimiento pues francamente de malestar cuando, bueno, pues cuando tú ves que la situación es insostenible y que hay gente que va a perder su puesto de trabajo. De acuerdo que eran situaciones irregulares, pero francamente, o sea, el que se perdieran puestos de trabajo, aquello era muy doloroso. Para mí, la primera que tuve que firmar esas órdenes de despido, pues yo fui, francamente, en ese momento la persona que, bueno, pues tomé ese acuerdo en representación de todo el grupo que gobernábamos en el ayuntamiento, pero desde luego fue una situación muy dolorosa. Claro, pero yo no sé si eso tiene que ver también con que al final de las legislaturas de cada uno de los gobiernos masifican la entrada en el ayuntamiento por un procedimiento o por otro, y luego llegan a la funcionalización, empiezan como laborales, lo funcionalizan, y claro, están haciendo un gigantismo en el personal de digo, unos y otros, no me refiero... No, vamos. Mira, yo no había estado nunca en el ayuntamiento y lo primero que me llamó la atención es incluso había una RPT de laborales fijos, y a mí la secretaria del ayuntamiento me dijo que nunca había habido oposiciones a laborales fijos en el ayuntamiento de Mérida. Eso ya te está diciendo que esa RPT de laborales fijos, ¿de dónde sale esa gente? Entonces, eso no es verdad. Si te dijo la secretaria, es que la secretaria tiene muy poca memoria, porque yo sí recuerdo que yo estuve en el año 97, se hizo un proceso interno donde hubo unas bases de convocatoria, donde la gente se presentó, donde tuvo que sacar su plaza y donde después tuvo que hacer un concurso de méritos para poder tener dentro de las estructuras. Pero eso fue un proceso de funcionalización. No, te estoy hablando de laborales fijos. Luego, posteriormente, los procesos de funcionalización han sido en el año 2000 y pico. Luego, estamos hablando de procesos... 2000 y pico, no, fueron anteriores. Sí, perdona, estábamos gobernando, estaba el alcalde Ángel Calle cuando se hizo el proceso... porque yo era funcionaria de la Diputación, que es administración local, y el proceso de funcionalización lo he conocido anteriormente. Leonor, el proceso de funcionalización del personal del ayuntamiento, de laboral fijo para funcionarios, se hizo en la legislatura de Ángel Calle, donde, por cierto, el Partido Popular recurrió ante el juzgado y se retrasó enormemente ese proceso de funcionalización. Se hizo en la legislatura entre 2007 y 2011. Pero no solamente eso, se habían hecho decías tú una cosa que es locales. verdad, que es cierta, que cuando llegó el PSOE en el año 2007 se encontró con que el PP, justo unos meses antes de las elecciones, había hecho una convocatoria y habían entrado casi 70 personas funcionarias en el Ayuntamiento de Mérida. Pero justo unos Marisa, meses antes no puedes de tener esa memoria elecciones. Solo tan sectaria. No, yo no tengo memoria. Mira lo que está diciendo Fernando. Seguro ya, pero que yo te estoy dando los no. datos, yo te doy los datos, yo no te digo de otras cosas. Pero hay otros datos que no das, hay otros datos que no das. Puedes darlo tú, si tú los tienes, darlo, pero desde luego, lo que sí te digo es que los datos que yo recuerdo son esos, pero volviendo yo no voy a entrar en la política al tema de la deuda. No voy a entrar en esa política, pero sí decirte que tanto volumen de personas, como se suele considerar, en fraude de ley, porque no entraron de la manera más correcta, y es gente que hoy en día está en el ayuntamiento, no lo hizo solo un grupo político, y es lo que ha dicho Fernando, y yo suscribo lo que Fernando ha dicho.
Pues desde que luego, estas situaciones el único pasan proceso porque los masivo, distintos grupos el único políticos... proceso masivo que recuerdo durante la época de la democrática en el Ayuntamiento de Mérida, donde se ha entrado personal de una manera absolutamente mayoritaria, que además con unas bases, algunas de ellas que parecían trajes a medida, vuelvo a recordarte que fue justo al finalizar la legislatura que terminó en el año 2007. Habla del proceso de funcionarización que se hizo. Claro, el proceso de funcionarización posterior, y te estoy diciendo. En cualquier caso, vuelvo otra vez al tema que estábamos hablando de la inversión. Sí. Nos desviamos un poco. No, está interesante porque tenéis cada uno vuestro punto de vista y vuestra información, pero vamos a volver al punto. Sí, no, bueno, yo en este tema, mira, lo único que me planteo es cuál es el problema más importante que tiene Mérida al día de hoy. Y el problema más importante es el empleo. Luego, cualquier acción que se haga a nivel político tiene que ser tendente a ir eliminando las bolsas de desempleo que existen en este momento. Si tenemos un remanente que se puede invertir o en banca para ir anticipando los pagos de deuda, o se puede invertir en hacer obra pública, o se puede invertir en mantenimiento, de manera que esas empresas que van a hacer esa obra al mismo tiempo generan empleo, yo creo que no puede haber ninguna duda, porque primero tiene que estar la gente. Diga el decreto que le guste más la deuda o que le guste menos. Porque el decreto no hay que olvidar tampoco que tiene un color político, y ese color político evidentemente tira más hacia el pago, hacia los compromisos con los bancos. Orgánica. Tú no puedes decir eso de un decreto que todas las leyes, todas las normas que se hacen las hace alguien. Económica, entonces no sabía yo que no teníais mayoría en el Congreso para hacer ese real decreto. No, te estoy diciendo que el decreto se basa en una ley orgánica del año 2012 y el decreto va modificando poco a poco la ley orgánica a medida que la situación financiera de las corporaciones locales va mejorando. Y no puedes decir pero ¿cómo me vas a decir lo que diga la ley? Si el propio decreto y yo no diga lo que diga, porque yo siempre digo que hay que cumplir la ley, nos guste o no nos guste. Lo que sí digo es que la ley en ningún momento dice que tenga que ser necesariamente primero la banca. De las opciones que da, se pueden elegir. Y si hay que elegir, mi propuesta, lo que yo creo que debe hacer, y si estoy segura que hará el equipo de gobierno, será plantearse qué es aquello mejor para la gente, para la ciudadanía, para la gente que vivimos en Mérida. Y sin duda será aquello que genere empleo. Pues por tanto creo que esa debe ser la línea que se tiene que seguir. Léete el artículo 14 de esa ley orgánica y la prioridad absoluta se la da al endeudamiento financiero. Sí, te vuelvo a repetir que esa ley que tiene un padre llamado Montoro, desde luego no espero yo que Montoro su preocupación sea la cuestión social o el empleo. Lo ha demostrado a lo largo de estos años de legislatura que eso no ha sido precisamente el objetivo fundamental del gobierno central. Tú no puedes culpar a un ministro de Hacienda de cuál es la situación de desempleo en una ciudad, al igual que, ¿por qué? Pues porque la comunidad autónoma, el empleo de quién depende, de la propia Junta de Extremadura, ¿no? ¿Y cuántos años ha gobernado el Partido Socialista? Eso mira, depende Leonor de quién sea, porque cuando hablamos, si el empleo, mira, es que eso depende, si el empleo crece en Mérida es gracias al gobierno central, si hay más paro es desgraciadamente por el ayuntamiento, siempre hacéis esa lectura. Yo lo que te digo es que las competencias en empleo las tiene la Junta de Extremadura y tú no puedes culpar con nombres y apellidos a ninguno de los presidentes que haya habido. Podrás decir que las políticas no han sido favorables a la generación de empleo, pero no puedes decir precisamente, siendo las competencias de la Junta de Extremadura, que la política del desempleo en Extremadura depende de Monaco, Leonor, como estás diciendo de Montoro. Pero ¿cómo puedes estar diciendo tamaña barbaridad? Vamos a ver, el tema de empleo a nivel de comunidad autónoma depende de la Junta de Extremadura, la parte de gestión, ¿de acuerdo? Claro. Pero es que no estamos hablando de que el empleo dependa de la política. Claro que no depende, pero es que ¿quién ha hecho? Vamos a ver, es que tú estás partiendo de la mayor y dice, es que no, este decreto no lo ha hecho el gobierno. Pues dime quién lo ha hecho. Desde luego la izquierda no lo ha hecho. Claro, que ¿cómo que el decreto no lo ha hecho? Pero ¿de qué estás tú hablando? Y tiene ideología, y ese decreto tiene una ideología concreta, ¿verdad? Es que la ideología concreta que tiene es que primero la banca y luego los demás. Y eso nos ha llevado a la crisis social más importante que ha tenido este país. Y lo que no puede ser es que la gente siga pagando. La ideología eres tú, que eres la que estás hablando de banca, banca y banca. Ese decreto lo que viene a solucionar es una situación económica totalmente destruida que se encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno en el año 2012 y que tuvieron que ir saliendo diferentes leyes de racionalización del gasto y de sostenibilidad financiera y leyes presupuestarias para poder ir saliendo de la crisis. Economía destruida, la que se encontró el Partido Socialista en Mérida cuando llegó al ayuntamiento. Eso sí que es una economía destruida. Creo que no. ¿Me permitís que sigamos avanzando?
vamos a seguir avanzando en otros temas. Es interesante, como hemos dicho, ese debate que al final, bueno, pues se extiende a otras ramas. Pero vamos a hablar ahora del tren, porque el PSOE de Extremadura, en su comparecencia semanal ante los medios, ha alertado que la letra pequeña del proyecto de presupuestos, si volvemos a hablar de cuentas, en este caso de las cuentas generales del Estado, presentado la pasada semana, dice que el AVE a la comunidad extremeña no llegaría hasta el año 2025, tras lo que ha reclamado que se tienen que acelerar esos procesos y esa licitación. El portavoz de esta formación, Juan Antonio González, ha destacado que tras analizar los presupuestos generales del Estado, salvo dicen lo referente a inversiones en el tren, son muy malos para la región extremeña. González ha puesto como ejemplo que en el capítulo de deuda histórica se puede ver que financia 37 veces más al País Vasco que a Extremadura. Entramos en este capítulo. Fernando. Claro, menos mal que hacía tiempo ya que no hablamos del tren. Y es bueno de vez en cuando hablar un poco del tren. Yo me imagino que esto es... claro, los presupuestos generales del Estado tienen que dar un poco, pues no sé, respuesta a las demandas que se hacen pues desde todos sitios. Yo pienso también que el dinero es absolutamente limitado. El tren nos vuelve... Yo cada vez que hablo con Ángel Caballero, el otro día tuve la oportunidad de ir con él, coincidimos a Madrid en el Talgo, y tuvimos ocasión de charlar un rato. Es quien nos baja la realidad, es decir, si se le pregunta, oye, ¿cuánto dinero hace falta para un montón que no nos lo van a dar ni juntos ni en poco tiempo? Por consiguiente, no sé, o cambian mucho las cosas, pero a mí lo que sí me lleva... Ángel, que sí. Nos quedó con la moral por los suelos cuando dijo que posiblemente, según los plazos que se estipulan, nos llegaría la vez al 2031. Aquí dice el PSOE 2025, claro, pero dijo hasta el 2031. Sí, la verdad es que cuando vas de viaje y vas viendo, tanto si vas en tren como si vas en coche, pues vas viendo las infraestructuras realizándose, y si en algunos sitios ya son tramos de 2 vías, pues ves que no hay electrificado absolutamente nada, que hay que electrificar, eso cuesta muchísimo tiempo, muchísimo dinero, que hay que continuar con esa doble vía en los distintos tramos, es decir, que hace falta mucho más dinero del que nos están dando. Claro, también hay que decir, bueno, si nos lo dan para tren, no nos lo van a dar también para obra. Al fin y al cabo, el tren supone obra. Ojalá nos lo dieran. Pero lo que yo sí he hecho en falta es una unidad de los dos partidos con representación en el Congreso de los Diputados, es decir, PSOE y PP, que en este caso fueran absolutamente de la mano y mediante presentar mociones o modificaciones, etcétera, insistieran mucho en que nos hicieran, como podía ser lógico, una discriminación positiva con Extremadura respecto del tren, pues porque la deficiencia es del siglo XIX y por consiguiente hay mucho tiempo ahí. O sea, sí que esa también es otra deuda histórica que tiene España con el tren, pero a mí me gustaría que, además de la fuerza que está haciendo la consejera, que es encomiable, la consejera del ramo aquí en Extremadura, pues y el presidente... Mira, he leído que la alcaldesa de Cáceres se ha reunido con el presidente de Adif para tratar el tema de la estación del tren en Cáceres. Es decir, todos tienen que gestionar para que de una forma, insisto, beneficiando a Extremadura de forma especial, se haga lo posible para que haya un tren digno, un AVE. Como conocía también Ángel Caballero, si pedimos una mula nos van a dar un burro. Vamos a pedir un caballo carísimo para que nos den algo en condiciones. Vamos a pedir una utopía para que nos den una realidad aceptable. Pero que de ninguna manera yo no tengo la esperanza de ver reflejados los presupuestos, ni en este, y el próximo es más complicado todavía, con nuevas elecciones y todo eso. Bueno, y si se aprueban los presupuestos. Si se aprueban, que todavía depende de muchas cosas, porque bueno, ya lo sabemos y no vamos a repetirlo. Entonces hay que decir que yo no los he analizado, los analizan por un lado, lo analiza el PP y dice que es maravilloso y que tenemos que, bueno, pues que alegrarnos por el tratamiento que nos hace a Extremadura los presupuestos generales de Estado previstos. Por otro lado, si la lectura la hace el PSOE, dice que, bueno, que nos ignoran como nos han ignorado siempre. Bueno, pues los dos tienen parte de razón. Algo más nos han dado y nos quitan mucho y no realmente no nos financian como
como merecemos porque por lo que tradicionalmente ha sido la financiación en Extremadura al respecto. Pero el tren, vamos a pensar en otra cosa, o que se vayan preparando tramos que vayamos alargando, porque el otro día el Talgo, pues, muy bien, tiene cafetería, no sé cuánto y tal, los sillones no van mal, ¿no? Pero es que sale de Cáceres. No, 20 minutos tarde, pero como venía leyendo, y estaba en un capítulo muy interesante, me pareció bien que durara eso, pero que luego tú ves que vienes desde Cáceres a Mérida y es para morirse, porque ya está Navalmoral, vienes muy bien, 150, 160, y pero llegas aquí a la zona esta de Mirabel y de Cáceres a Mérida, porque Mérida a Badajoz va bastante bien, y es desesperante, es deprimente. A ver, Marisa, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones? Decía Fernando un par de cosas que creo que hay que matizar. Sí, como tú quieras. Dice, hay que hacer propuestas conjuntas. A mí me consta que los diputados del PSOE en el Congreso de Diputados han hecho propuestas en cuanto al presupuesto. Pero claro, pensar que se va a contar con el apoyo de los diputados del Partido Popular es un poquito extraño, entre otras cosas porque el señor Monago anda diciendo por ahí que están encantados con estos presupuestos. Sí. Luego es difícil que puedan apoyar unas propuestas que sean para mejorar para Extremadura, cuando al mismo tiempo están tan contentos que lo están vendiendo como si fueran los presupuestos históricos, que creo que esa es la definición que le ha dado para Extremadura. Me parece un poco, bueno, no voy a calificar, pero me parece que podían haber tenido un poquito de más tacto a la hora de valorar unos presupuestos que desde luego otra cosa tendrán, pero tratarnos bien no nos tratan nada bien. Y luego, por otra parte, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Porque le da al País Vasco, porque necesita los votos del PNV. Como no necesita los votos y no los va a tener, los votos de los diputados de Extremadura, quiere los votos del PNV y los compra con dinero. Y esta es siempre, pues, esa actitud que tiene tan hipócrita en muchas ocasiones el Partido Popular, de por una parte reniego de los nacionalistas, por otra parte te doy dinero porque necesito los votos para poder sacarlo. Y mientras tanto, pues las comunidades como Extremadura quedan absolutamente relegadas, sin una infraestructura y sin unas inversiones que son necesarias y que además creo que sería de justicia que se reconocieran, porque partimos de un déficit, partimos de una situación muy abajo con respecto al resto de las comunidades y habría que hacer unas políticas de acción positiva con respecto a Extremadura que no se reflejan en los presupuestos. ¿Leonor? Ay, Marisa, mira, vamos a ver. Yo cuando he leído el titular, dice el PSOE extremeño, bueno, pues alerta de que el AVE no llegará aquí a Extremadura hasta el 2025 y además dice que los presupuestos son muy malos para Extremadura y también se atreve a decir incluso el portavoz del Partido Socialista que bueno, que al País Vasco se le da muchísimo dinero más que a otras comunidades autónomas. Lo primero que no tenemos que olvidar, es que el País Vasco no tiene el mismo sistema de financiación que el resto de España, porque tú sabrás, porque eres jurista, que desde el año 1878 el País Vasco tiene reconocido ante el Gobierno de España lo que se llama el cupo vasco. Eso procede desde las guerras carlistas, fíjate lo que te estoy diciendo, y ese cupo vasco siempre ha tenido que aplicarlo desde 1878 el Gobierno español al País Vasco. Únicamente no se cumplió durante toda la etapa de la dictadura, toda la etapa anterior. Ahí no se cumplió, porque desde luego Franco no quiso pagarle al País Vasco ni un solo duro. Pero en el momento que volvió la democracia a España, los vascos pelearon para que la Constitución volviera a reconocer el cupo vasco que ellos ya tenían reconocido desde el año 1878 y lo consiguieron. Es más, ese cupo vasco desde el año 1982 no ha vuelto a tocarse, porque ahora se ve que no se está de acuerdo en las cifras, porque se estima que el cupo vasco está beneficiando más de lo que se preveía al País Vasco. No se está de acuerdo en las cifras, ellos piden 1.600 millones en el presupuesto y el Gobierno español no está dispuesto a dar más de 1.200. Entonces, eso para que sepas por qué el País Vasco recibe más dinero, no porque se necesitan los votos, que se necesitarán, al igual que los de Cataluña o al igual que los de cualquier partido minoritario, pero que sepas que existe un cupo vasco y no creo que te lo tenga que recordar porque tú eres muy inteligente y seguramente que esa información ya la conocías. Pero mira, voy a decirte otra cosa. Cuando hablas de que Monago está diciendo que son unos presupuestos buenísimos, yo lo que sí puedo decirte que en términos generales los presupuestos generales del Estado que yo espero que se aprueben, es la primera
van a ser los presupuestos más sociales que se ha tenido en España, porque por primera vez va a copar el 70% del gasto del presupuesto, el 70%, las mejoras sociales, un 56% directamente a lo que son todo mejoras sociales, y la diferencia hasta el 70%, un dinero que se les da a las administraciones territoriales para que puedan emplearlos también en esas mejoras sociales. Por lo tanto, quizás Monago pueda referirse a eso, a que son unos presupuestos muy sociales, son unos presupuestos que se han firmado con las centrales sindicales, son unos presupuestos que bueno, los funcionarios han mejorado, son unos presupuestos que a más de 13 millones de españoles a los que viven directamente del Estado también les beneficia. Quizás esos sean los motivos por los que el presidente del Partido Popular de Extremadura está diciendo que son unos buenos presupuestos. Pero es que voy a decirte más, no se puede ser en este tema, mira, no se puede ser sectario. Lo que sí tenemos que ser los extremeños es defensores de lo nuestro. Eso sí tenemos que serlo, y hasta ahora hemos sido muy conformistas, porque mira, a mí no me gusta cuando vengo a estas tertulias, ya lo he dicho muchas veces, el y tú más, tú dices una cosa, yo digo a otra, pero el AVE, si precisamente no está en Extremadura todavía, es por las grandes mentiras que se nos han dicho a los extremeños. Yo voy a ponerte un ejemplo, esta mañana me he entretenido, mira, el AVE extremeño, esta información sale en el año 2005, Partido Socialista. El AVE extremeño estará concluido en el año 2010. Declaraciones del portavoz socialista de Extremadura. Otra, este es el 2005, en el 2007. Fuente recalca que el AVE extremeño funcionará en el 2010. Insiste en que el PSOE regional siempre ha defendido que la actitud de los diputados y los senadores tienen que ser presionar y trabajar para que esos plazos se cumplan. Esto pasó en el año 2007, que es lo que tú has dicho. Pues yo no sé lo que habrán presionado, ni los del PSOE, ni los del PP, ni los del PP, o sea, no sé lo que habrán presionado. Pero en el 2007 se está diciendo que el AVE está aquí en el año 2010. Mira, otra vez, en el año 2007... la ministra de la Vega promete que el AVE estará en el 2010. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno de España, promete en un mitin en Mérida el pasado 27 de abril de 2007 que el AVE llegará en Extremadura en el año 2010. Aquí lo tiene. En el año 2009, José Blanco anuncia la revolución del AVE para Extremadura en el año 2010. O sea, no te lo pierdas, en el año 2009 dice la revolución del AVE en Extremadura en el año 2010. Hombre, mira, en el año 2000... Es más, en esta información de José Blanco se dice que en España solo hay 2 capitales que carecen de autovías. Dice, en España solo hay 2 capitales que carecen de autovías, que son Soria y Cáceres-Badajoz. ¿Se ha hecho la autovía Cáceres-Badajoz? Porque esto es en el año 2009. ¿Se ha hecho o todavía están esperando tanto los extremeños de Cáceres como los extremeños de Badajoz que se haga la autovía Cáceres-Badajoz? Hombre, esto es una poca lacha, o sea, porque esto se ve que es mentira tras mentira. Bueno, es más, claro, mira, disculpa, en el año, por eso te estoy diciendo, en el año 2010, bueno, una cosa te digo, aquí estamos en el año 2010, en el año 2011, ¿vale?, ahí ya tenemos un problema tremendo con la crisis, y ahí ya posiblemente no se puede invertir lo que verdaderamente se necesitaba, porque el dinero había que destinarlo a otras cosas, y eso lo sabes tú, de los 2011 al 2015. Nos vamos a poner en el 2016, ahí sí está el PP. 2016, aprobado el proyecto del AVE Madrid-Lisboa pasando por Extremadura. En el año 2016, dice, la Comisión Europea ha aprobado el proyecto para el desarrollo de la línea del AVE Madrid-Extremadura, frontera portuguesa, con una inversión de 321 millones de euros. En concreto, este proyecto se enmarca dentro del corredor atlántico. Quiero decirte con ello que quizás estos 321, a partir del 2016, van a tener que ir incrementándose. Pero, hombre, es que ahora, en los presupuestos que están pendientes de aprobarse en el año 2018, resulta que el 48% va a una inversión de la red ferroviaria de AVE por corredores, y ahí se cuentan el corredor mediterráneo, el corredor del noroeste, el corredor del norte y el corredor atlántico de Extremadura con 283 millones. Hombre, yo creo, esto se aprobó en la Comunidad Europea el 16, estamos en el 18, creo que la inversión a Extremadura es importante con respecto al AVE. Por eso te digo que posiblemente hay muchas personas que pensamos que el proyecto de presupuesto es bueno para Extremadura, porque por primera vez, una vez aprobado por la Comisión Europea, va a haber ya un dinero, a ver si de verdad, el AVE
Podemos tenerlo en Extremadura, aunque sea en el 2025, pero por favor, que tengamos una red ferroviaria digna, que los extremeños no estemos pasando lo que no pasa a nadie en el resto de España. Es lo que yo tengo que decir. ¿Queréis otra ronda? No, solamente es una cuestión. Yo creo que a veces no hay más ciego que quien no quiere ver, y ese es el único problema. Ojalá, Leonor, fuera las cosas como estamos hablando, como tú planteas. ¿El problema cuál es? Que estás diciendo la verdad por una parte y la media verdad por otra. Porque tú cuentas y dices, ¿cómo estaba la situación en el año 2007 que se inician las obras? Yo te recuerdo que en el año 2007 se empieza ya y se inician las gestiones para hacer todas las contrataciones y todo lo que es el tema del AVE. Te recuerdo que en ese tiempo se le pregunta a los ayuntamientos por la ubicación, que se había aprobado la ubicación del AVE, por ejemplo, en Mérida, y que vosotros en el Partido Popular decidisteis sacarla fuera de Mérida. Os recuerdo que todas esas gestiones que se están haciendo, es verdad que sufren el momento de la crisis, pero claro, si estamos hablando de 2010 y en la legislatura de 2011 empieza a gobernar el Partido Popular, no sé qué es lo que está reprochando. Sinceramente no lo sé, pero en cualquier caso, te vuelvo otra vez a repetir. Medias, Marisa, no, son verdades a medias. Y te voy a decir son más, mira. Afirmaciones que han hecho todos claro, los portavoces. Pero no la descontextualices de quién gobierna. Tú no la descontextualices porque, claro. Con la en Extremadura, es que yo me estoy remontando al año 2005, que dan por hecho que el AVE está aquí en el año 2010. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza humana cabe que te vas a dar por hecho? Y eso nadie lo puede dar cuando tú sabes que la obra de un AVE no se hace en el año. Precisamente la cabeza humana que cabe es la de todos los portavoces. Lo único que sí podemos afirmar es que cuando llega Rajoy al gobierno se paraliza todo el proyecto del AVE. Eso sí lo podemos afirmar. Igual que podemos afirmar que cuando lleguéis al gobierno en el Ayuntamiento de Mérida sacáis y aprobáis que la estación del AVE que iba dentro de Mérida salga fuera de Mérida y la ubicáis a varios kilómetros de distancia para que sea un fracaso como ha sido en las ciudades que están ubicadas fuera del casco urbano. Pero tú dices además que es que el presupuesto que hay es un presupuesto social y de presupuesto social no tiene absolutamente nada. Te voy a poner un solo ejemplo. Compromiso político del gobierno del Partido Popular con todos los demás partidos, con todas las organizaciones sociales, que el Pacto para la violencia contra la violencia de género llevaría 200 millones de euros en los presupuestos y no van. Eso no es un presupuesto social. Un presupuesto tiene un tinte electoral que va destinado exclusivamente a aquellos sectores que están en riesgo y que saben que son los votantes habituales del Partido Popular y que tienen que contentarlo porque ha habido movilizaciones con respecto a las pensiones, porque ha habido movilizaciones con respecto a la función pública y porque ha habido movilizaciones con la policía y con la Guardia Civil. Y eso es lo que hace. Mira, y además buscar los votos no por el cupo vasco, sino buscar los votos del PNV. Los números son muy tozudos y 2 más 2 son 4. Yo afirmo aquí que el 70% del presupuesto puede ir destinado a gasto social, el 55% en principio, y del 55 al 70 es la cantidad que se le va a dar a las administraciones territoriales para que cada administración, cada comunidad autónoma lo emplee en lo que considere oportuno. Ese programa que tú dices de violencia de género que estaba dotado y que en principio no se ve, puede ir sostenido si la comunidad cuando reciba como administración territorial esos fondos para emplearlo. El acuerdo eran 200 millones por parte del Estado, no por las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. Lo que sí te digo es que la media española ha sido de un 15% de subida y en Extremadura ha sido un 27% de subida. Somos la quinta comunidad autónoma que más dinero vamos a recibir. Leonor, yo me puedo poner ahora aquí a hacer igual que tú. Que no es suficiente, puede ser. Yo puedo empezar a dar porcentajes y te digo, pues aquí el mayor porcentaje de gasto, aparte de que es una realidad contrastable, es que va para el País Vasco. El siguiente mayor porcentaje de gastos que va para aquellas comunidades. Mira, hay que justificar lo que se dice. No me des unos porcentajes de gastos que yo te lo justifico con números. Yo te lo justifico con números. Porque yo también te lo puedo justificar con números. ¿Quieres que hablemos de números? Las palabras se las lleva el viento. Mira, todo lo que te he dicho del AVE, si es que todo se lo llevó el viento. Todas las promesas del AVE en el 2010 por la ministra Fernández de la Vega, por el ministro José Blanco, por el portavoz del PSOE de Extremadura, por el propio Rodríguez Ibarra, que todavía lo recuerdo. En fin, todas las promesas que se hicieron AVE en el 2010 se las llevó el viento. Leonor, lo que hay que poner es el dinero. Yo no me he traído ningún recorte porque yo venía aquí a una tertulia. Yo no pensaba que esto era un panegírico lo que tú ibas a hacer. No, esto es una tertulia, pero una tertulia donde... la próxima vez... No, perdona. Si vuelvo, te traeré igual que tú los datos para que tú puedas ver y comprobar. Para que tú puedas comprobar que las verdades a media no son buenas. Hay que venir bien documentado. Mira, hay una cosa que tengo en mi haber.
Y es que tengo muy buena memoria de todo lo que he vivido en los últimos años en esta ciudad. Pues mira, y de como todo yo lo que a lo mejor no tengo tan buena memoria como tú, entonces, como yo lo tengo que buena traer memoria, aquí, pero te puedo claro, decir, y te pero- puedo decir, no, Leonor, no, yo no tengo que tan buena memoria como pero tú. si no me dejas hablar, Leonor, utilizas tengo. la táctica de Y siempre, por no me eso, dejas hablar. como no tengo tan buena memoria como tú, 20 por eso segundos. tengo que Leonor, traerlo para que lo te veas. pido, te pido el mismo respeto que yo tengo a ti cuando hablas, que me dejes hablar. No, Venga, pero yo a ver, te dejo Y hablar. cuando te digo que me dejas hablar es una sola cuestión. Y para decirte, primero, que no tergiverséis la realidad, que fabuláis mucho, fabuláis siempre además en vuestros intereses. Pero ¿cómo y puedes decir eso, Marisa? Por y Dios? me voy a la realidad. Fabuláis es y que te os vuelvo, inventáis, está os totalmente. imagináis. Pues perdona que te diga que los únicos que se han inventado que el AVE venía en el 2010 fueron Y los vuelta. socialistas. Hombre, no me digas que fabulamos. Te Parece, vuelvo, parece te que vuelvo a somos decir, tontos. los compromisos No. de contratación y el empezar No, los no. inicios se cumplieron No, perdona, todos y perdona. cada uno. Tú estás hablando- Se paraliza con el tema de la crisis y vosotros aprovecháis ese momento para dejar vacío de contenido todos los acuerdos, no. sean los del AVE o sean los de cualquier inversión. Precisamente cuando se Esa puede, es la en el año cuestión 2016 fundamental. es cuando se trabaja. Todavía no he visto ni una sola vez a los diputados del Partido Popular que hayan apoyado propuestas que hayan provenido del Partido Socialista para mejorar las inversiones en Extremadura. Mira. Ni para mejorar las inversiones en Mérida. Mira, perdona, a lo mejor ni del Partido Popular, pero del Partido Socialista menos. De ningún partido ha habido ningún extremeño que dé allí la cara en el hemiciclo ¿Pero cómo te pida atreves a decir eso? pida en el Congreso de Si los el otro Diputados. día Ignacio Sánchez Amor hizo una rueda de prensa para establecer y dar a conocer la propuesta. Mira, déjame hablar porque Ignacio Sánchez Amor está en la fotografía con María Teresa Fernández de la Vega, ¿vale? Y estamos hablando del año 2007. Luego, fíjate si ha tenido tiempo Ignacio Sánchez Amor para subir a la palestra y para decir que como extremeño pide el AVE para Extremadura. Pero no una y otra y otra y otra. El caso es que nos hagan caso a los extremeños. Es más, mira, cuando en la ¿Cómo no van a información... hacer caso a los extremeños en la si cuando información... gobierna el Partido Popular sois los primeros en ¿Me que dejas vaya a decirle hablar? que hagan lo Tú que me quieran? estabas diciendo antes que Venga, yo no te termina, dejaba hablar. Leonor. Mira, Es que en la no puede ser. en la información de que la Comisión Europea aprueba el AVE, aprueba el proyecto del AVE Madrid-Lisboa pasando por Extremadura en el 2016, la Comisión Europea, ¿vale? Ahí hay unos comentarios de la gente, y tú sabes lo que dice la gente. Eso es lo importante. Tú has sido política, yo también, y a nosotros lo que nos interesa siempre es conocer la demanda ciudadana. Pues esas personas, en los comentarios que hacen de esta información, están diciendo que en todo lo que va, desde las primeras elecciones hasta ahora, ningún político, ni diputado, ni senador que haya subido a la tribuna del Congreso o del Senado ha pedido jamás y ha nombrado el nombre de Extremadura. O es que no hay ninguno que sea extremeño. ¿Qué pasa? O sea, te están diciendo con lo de la aportación del AVE que Pero cómo por no ha un podido comentario nadie... de una persona que te sabes ahí, Yo no de sé verdad. quién es, pero es un comentario de los muchos que hay. Que yo no Hombre, soy del PSOE y del PP. claro, La verdad es que estoy de convidado de Déjalo, piedra. alucino, No, vamos. está bien. Vamos ahora a hablar de otra cuestión, porque ya nos apremia el tiempo. Hablamos de obras inacabadas y hablamos de másteres inacabados. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y posible relevo de Cristina Cifuentes como candidato a la Comunidad de Madrid, asegura que cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos I, el mismo que el de Cifuentes, aunque antes, en 2008 y 2009, pero ha admitido que no fue a clases, ni hizo exámenes, ni redactó un trabajo final para defenderlo ante un tribunal. Lo hizo así porque se lo indicó el entonces director del máster, Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público, que organizó el curso, y también 3 años después el de Cristina Cifuentes, que era similar, aunque adaptado a las normas del Plan Bolonia. Casado ha indicado que 18 de las 22 asignaturas del máster le fueron convalidadas, es decir, más del 80% de las asignaturas y 2/3 del total, 60 créditos, gracias a materias de su licenciatura en Derecho por la Complutense. Las notas, por tanto, fueron por los 4 trabajos que realizó, en los que detalló hasta el número de páginas que contenía. El dirigente del PP ha explicado que, además, para entonces ya había cursado antes otros posgrados en Harvard, en el Instituto de Empresa y el IES. Con estas explicaciones ante los medios, Casado deja en evidencia a Cifuentes, y vamos a analizarlo, uno por exceso y otro por defecto. Leonor, ¿qué te parece toda esta historia? Bueno, pues la verdad es que la historia es un tanto complicada, porque están interviniendo muchos factores, y la verdad es que es una pena que a base de comentarios, porque esto está a nivel nacional, una universidad pública pues sufra un desprestigio. Yo considero, la verdad,
que mi opinión es que, bueno, si la universidad esta pública Juan Carlos ha dado estos másteres, desde luego tiene toda la responsabilidad y es quien tiene que, bueno, pues decir, a ver, aquí qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, en fin, creo que hay una comisión de investigación y desde luego lo interesante será hablar una vez que esa comisión de investigación se pronuncie, ¿no? Ahora, yo nunca se me hubiera ocurrido pensar que hay una expedición de títulos sin que un alumno, pues francamente, haya hecho pues todo lo que tiene que hacer para poder obtener ese título, ¿no? Yo pienso que las universidades son completamente responsables de esas titulaciones que se emiten. Pero luego, aparte de eso, también quiero decirte, aquí existe una doble moral importante, bajo mi punto de vista, dependiendo de qué se trate. Porque mira, yo recuerdo que Íñigo Errejón, el representante de Podemos en la Asamblea de Madrid, vosotros lo recordaréis igual que yo, estuvo cobrando lo que llamaban una beca Black durante 2 años, mensualmente 1.800 euros. El requisito para darle esa beca de estudios de investigación era que tenía que ser una persona que acreditara su residencia en Málaga. Pues a este señor, la Universidad de Málaga, universidad pública, le dio la Universidad de Málaga. El que le concedió la beca fue un compañero de partido que hoy en día está de diputado en el Congreso de los Diputados por Podemos. Pero quiero decirte que se le dio sin que reuniera los requisitos esa beca. Es más, es que este señor no fue nunca por Málaga. Tanto es así que la Universidad de Málaga lo denunció ante los tribunales y hoy en día está inhabilitado para ejercer en la Universidad de Málaga, porque se demostró que todo fue una pantomima y que no fue nada verdad. Entonces, claro, a mí cuando yo veo en la televisión a este señor haciendo declaraciones, totalmente poniendo en tela de juicio, cuando todavía está por demostrar a ver qué es lo que pasa, a otros compañeros, como es el caso de Cifuentes, o veremos a ver qué es lo que pasa con Casado, yo no puedo entenderlo. Es que, ¿cómo hay una doble moral tan importante? ¿Cómo nadie le está diciendo a este señor, pero oiga usted, que usted ha tenido una beca de 1.800 euros todos los meses durante 2 años, que usted está inhabilitado en la Universidad de Málaga, ¿cómo puede usted salir diciendo esto? Vamos, y otro compañero que lo apoya, un tal Espinar, ese se quedó con una vivienda social y vamos, vendió la vivienda por mucho más, sin poder, la vendió por mucho más de lo que le costó, en fin, que lo que hizo fue, no sé cómo decirlo, sacó ventaja de esa vivienda social que tuvo, luego la revendió, en fin, es una doble moral importantísima. A mí lo que sí me gustaría es esperar que sea ya la propia universidad la que se manifieste a través de esa comisión de investigación, la Fiscalía, que es donde se ha llevado la documentación, pues también se manifieste y a partir de entonces pues ya tendremos una idea clara, porque si no, yo desde luego esto, no sé, no lo veo claro, la verdad. Fernando. A ver, por encima de que... voy a empezar por lo que decía Revilla esta mañana en un medio de comunicación. Todo el mundo se ha dado cuenta y sabe que Cristina Cifuentes no hizo el máster, que se lo regalaron. En principio, así, dicho así en lenguaje vulgarote como habla él. Efectivamente, de lo que tú dices que se manifiesta en la universidad, se ha manifestado y el rector ha dicho que ni hay control por parte de ella se matriculara en tiempo y forma, sino se matriculó tres meses después, habiendo aprobado, también se demuestra, asignaturas con sobresaliente y notable, asignaturas que se habían impartido 3 meses antes de que ella se matriculara. En fin, hay una serie de cosas, pero ahora, de lo que se trata ahora de las consecuencias, yo voy a resaltar las consecuencias políticas de estas actitudes. Ciudadanos y Cifuentes, para darle a Cifuentes la presidencia de la Comunidad de Madrid, acuerdan mediante un convenio, un acuerdo que lógicamente estará firmado, en que si se ha cometido alguna falsedad, incluso en el currículum, ella renunciaría, es decir, dimitiría, porque hay un convenio, es decir, no lo hay en el caso de Errejón, que es moralmente tan reprochable como el tema de la señora Cifuentes. Pero
hay un compromiso previo, porque esta señora... No lo sabía yo, disculpa. O sea, Sí. ellos tienen un compromiso... Claro, un compromiso con ciudadanos en todo, incluso incluido el currículum. Ah, eso no lo sabía. Eso es, que si había alguna falsedad que era solo de los imputados. No, y tal. tenía que dimitir. Luego esta señora también se ha presentado como adalid de la transparencia y de la honestidad. Y claro, pues mire usted, te han cogido con el carrito del helado. Tema honestidad y usted, yo dimito. Y me voy, y punto. Porque va a tener que dimitir. Porque no depende de ella. Si hubiera mayoría absoluta, aquí no pasa nada. Luego lo queda también un poco en evidencia Casado, porque resulta que Casado sí presenta un montón de argumentos documentales no falsificados, porque hay que presentaba las notas, dice, hay una firma de Leza, una de la directora del máster, que dice, yo no he firmado eso, me lo han firmado por mí, y otro que reconoce que le mandaron a que firmara. Luego hay un sustrato de contubernio, de alguna manera, entre, y lo siento por la universidad, según tengo oído, entre la Universidad Rey Juan Carlos I y el PP. De manera que, por ejemplo, sí te puedo decir con toda certeza, porque lo conozco, Daniel Ortiz, por cierto, de ascendencia extremeña, Daniel Ortiz, implicado en el caso de la Púnica, está dando clase como profesor titular en la URL, es licenciado en Derecho y está dando una asignatura y tal. Bueno, pues un acogimiento cuando menos dudoso. ¿Cómo se accede a eso? A dar esas clases, eso como por oposición, por no, mérito, vamos a ver, ¿cómo es claro, eso? naturalmente tú para una cátedra claro que tienes que hacer oposición y haber publicado muchísimo. Entonces, pero a ti un catedrático te contrata a la universidad a tiempo parcial o como sea y te contrata como un, digamos, por unos laboral méritos, no. para dar, claro, Vamos, bueno, a ver, no los sé méritos qué. que presente, lo que sea. Es un hecho real, te digo que lo conozco, que mi hijo vive en Móstoles y la URL está en la Universidad de Rey Juan Carlos I está en Móstoles. ¿Está allí? Y claro, sí, es que claro, como se ve, sí, pero paso con mucha frecuencia. Es que te lo digo porque la gente que entonces, está en paro ¿qué decirte? y Verás, solicita que es puestos que en la universidad es por mérito. es por la posición, porque realmente ha habido montones de políticos. El antiguo director general de la Guardia Civil con el PSOE, cuando Felipe González, bueno, ese apuntó un currículum que se salía de lo común. No tenía nada de eso, no había ni terminado ni una licenciatura. Pero, claro... Ah, Roldán. Roldán. Bueno, pues, pero eso, digamos, que no tenía consecuencias políticas porque aquello, pues no había hecho un compromiso concreto, no sé cuánto y tal. En España, y sobre todo en aquellos tiempos. Hoy en Alemania, copias una tesis y tienes que dimitir. Parte de una tesis. O parte de una tesis, no entera, parte de una tesis y tienes que dimitir. Pero que aquí había esta otra implicación de los compromisos adquiridos por la propia señora Cifuentes. Pablo Casado no, pero lo ha hecho de otra manera, que el mismo Iglesias de Podemos ha dicho, claro, resulta que este señor queda en entredicho a Cifuentes porque Pablo Casado ha hecho todo lo que debía haber hecho ella, no lo ha hecho. Y ahora ya, evidentemente, está muerta políticamente, evidentemente. Es decir, porque incluso he visto por ahí en un sitio que contesta el Rivera, dice, sí, están tratando del nombre que va a salir para presidente de la Comunidad de Madrid dentro del PP, porque obviamente Rivera no quiere de ninguna manera entregarle el gobierno a Gabilondo. Otra cosa, llegan 9 o 10 meses y ya, bueno, pues vamos a ver, mire usted, las elecciones no te dieron la oportunidad de serlo y tampoco se trata de entregarte. Esta señora metió la pata, la quitamos nuestro compromiso con el PP y continúa con el tema. En la deriva o no de Ciudadanos la va a tener cuando empiece a gobernar, porque todas estas cosas le van a salir luego, porque evidentemente entre su gente va a tener corrupción, sin lugar a dudas. Entre otras cosas porque el personal de que se va a nutrir en la gobernación, en el gobierno de las distintas instituciones, va a ser de acarreo, de PP y PSOE, y va a ser un galimatías. Va a tener que responder luego de todo lo que está haciendo ahora, responder a los demás. Entonces, en principio, resumiendo, que lo que ha hecho Cristina Cifuentes tiene consecuencias políticas porque ella las asumió previamente a hacerlo. Bueno, y penales para la universidad, por cierto, para algunas personas de la universidad. La profesora Laura Niño, que es subdirectora del Instituto de Derecho Público, dimitió. Ya ha dimitido porque ya nos dice que no está por su firma en el acta que se enseñó. Marisa, que jurista, Clara, tú. Claro. Yo también, pero chiquitito. No, yo comparto lo que... Ah, bueno, es verdad, pero ella en ejercicio. Además ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, que no es poco, ¿eh? ¿Quién, yo? No. ¿Marisa? No ha sido, no te nombraron vocal. No.
Fue una propuesta, pero se quedó. Nada más que la propuesta. Yo como estoy del pueblo no llega más que la propuesta, ¿no? No te llega la resolución. No llega a las concepciones luego. Y además tampoco fue. A ver, yo es que creo que esto es un tema que tiene muchas aristas, porque se tiene que ver de miles de maneras. Evidentemente, Leonor, yo creo que la universidad tiene su responsabilidad, pero que tenga la universidad su responsabilidad no quiere decir que tengamos que poner el foco solo en la universidad o que la responsabilidad de la universidad excluya la responsabilidad de las personas implicadas. Porque el que la universidad no haya hecho las cosas bien no quiere decir que Cifuentes y Casado o las personas que sean lo hayan hecho bien, lo han hecho exactamente igual de mal. ¿En qué sentido? En que lo que queda claro y evidente es que la señora Cifuentes no hizo el máster, que el señor Casado hizo el máster adaptándolo a sus circunstancias personales. Y eso se llama trato de favor, porque no hay ninguna universidad que cualquier alumno o alumna llegue y le diga estoy trabajando en una zapatería que tengo horario partido y no puedo, y le diga bueno pues no vengas, o lo hacemos en el horario que mejor te interese. Hay mucha gente que está trabajando y hace los máster los viernes por la tarde y los sábados. Hay aquí uno, durante año y medio. Durante un montón. Y nadie le exime de ir a clase. Soy yo. O sea, Claro. y tenía que justificar, o sea, no podía justificar, o sea, tenía hasta un límite del 5% de falta de asistencia. Está totalmente tasado. Entonces, lo que no es, lo es lógico es que esto lo que te evidencia es que hay alguien que ha utilizado el poder suyo, el poder que tenía, para poder establecer ese trato de favor con la universidad. Luego, la responsabilidad será de ambas partes. No podemos ahora decir, no, esto que lo explique la universidad, que la responsabilidad es la universidad. No, la universidad y los personajes que han utilizado su poder para conseguir que la universidad le facilite un título o le dé y le regale un título, dependiendo de cada una de las circunstancias. Y luego yo creo que te pone también, como decía Fernando, de manifiesto, las muchas contradicciones de Ciudadanos, que se quiere mantener siempre de perfil, no quiere tomar nunca decisiones, quiere aparecer y aparentar la perfección en la política, intachables, y resulta que en cuanto rascas un poquito aparecen este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que no quiere? No quieren de ninguna manera desgastar a sus socios, que es el Partido Popular, y no quiere de ninguna manera favorecer un gobierno que esté encabezado por Gabilondo. Esa es la realidad de fondo. Entonces yo creo que nos pone de manifiesto los problemas en la universidad, pero el uso indebido y el abuso de poder por parte de estos personajes, y cómo otros partidos que van de ser la quinta esencia de la puridad y de no tener la mancha por ningún sitio, tienen las manos pues mucho más sucias de los que nos creemos. Bueno, nos tenemos que ir, que ya hemos cumplido una hora y nos hemos pasado de nuestro tiempo asignado. Gracias a Maris Atena, esperamos verte por aquí más Hasta a menudo. otro día. Fernando Valenzuela, hasta la próxima semana. Sí, señor. Que pases bien, disfrutes, nos cuentes tu recuento de espárragos. Cuenta con ello. Si sigue lloviendo, no. Yo contaría mejor con algunos ejemplares que me dieras, pero bueno. Que no llegan, no acaban de llegar. Y Leonor Nogales, hasta la próxima semana. Estupendo, aquí estaremos. Y a ustedes, emplazarles a una nueva edición de La Picota, será mañana miércoles. Antes, como siempre, en las redes sociales estaremos contándoles lo que sucede a nuestro alrededor. Las noticias de proximidad en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta mañana, buenas noches.